Pero esta noche estoy contento, ¿verdad?, de que Dios, ¿verdad?, me ha dado la oportunidad, el privilegio, ¿verdad?, de compartir su palabra entre ustedes. Esta preciosa noche vamos a aprender un precioso mensaje, ¿verdad?, que lo vamos a encontrar en el libro de Santiago. Está en el capítulo 1, versículo 2 hasta el 18. Quiero leer todos esos versículos de la palabra de Dios. Le puse por tema este mensaje sobre el yunque de Dios. No sé cuántos conocen, ¿verdad?, las mesas de hierro donde los herreros, ¿verdad?, enderecen los metales, los hierros, pues, ¿verdad?, donde hacen, por lo menos los que hacen las espadas y todo eso, ¿verdad?, ahí los enderezan, ahí los pulen, pues, encima de esas mesas que le llaman yunque. Entonces, cuando Dios, ¿verdad?, nos pone, ¿verdad?, sobre esas mesas para enderezarnos, es porque Él todavía, ¿verdad?, cree en nosotros, que podemos, ¿verdad?, ser moldeados. Cuando tengan, hermanos, bendigan con un amén, perdón, en Santiago, capítulo 1, versículo 2 hasta el 18, vamos a leer. Es un versículo, o sea, son versículos largos, pero quiero que leamos todos y voy a tratar, ¿verdad?, de enseñar algo encima de las cosas importantes, los beneficios, ¿verdad?, que hay en este versículo donde nos habla el apóstol Santiago. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguno del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. ¿Cuántas veces, verdad, no hemos pasado en situaciones difíciles, como decía en el canto hace un momento? A veces cuando vienen las pruebas, hermanos, las luchas, especialmente cuando hay una prueba en la familia, a veces nos echamos para atrás, ¿verdad?, y nos quedamos en casa o en nuestro hogar, o nos desanimamos, ¿verdad? Ya no, en primer lugar, dejamos de alabar a Dios,
que es lo más esencial en nuestra vida. Y después dejamos de orar y empezamos a creer que Dios ya no nos escucha, que ya nos abandonó o que hayamos cometido, ¿verdad?, algún pecado, y dejamos de orar a Dios, ¿verdad?, pensando que Él ya no nos va a perdonar. Entonces el enemigo, hermano, empieza a trabajar, ¿verdad?, en esas áreas de nuestras vidas. Es cuando el hombre, ¿verdad?, empieza a perder, ¿verdad?, ese gozo. Cuando no hay gozo, hermano, uno ya no busca a Dios, se queda uno sentado o duerme uno sin orar. ¿Por qué? Porque uno cree que ya está abandonado, ¿verdad? Dios ya no lo escucha a uno. Y echamos la culpa a Dios, ¿verdad?, a veces porque estamos en pruebas, entonces pensamos que Dios nos está probando o que Dios, ¿verdad?, nos está abandonando en nuestro camino. Pero las pruebas, hermanos, son muy importantes, ¿verdad?, para formar nuestro carácter en Dios. Si no hay pruebas, es como el hombre cuando empieza su empresa, su compañía, y si no hay fracaso, pues él cree que está bien todo el tiempo. Pero cuando viene el fracaso, las finanzas, ¿verdad?, se van para abajo, entonces el hombre se da cuenta que está fracasando. Y si él no logra salir, ¿verdad?, pierde su empresa. Pero si él sobresale, pues entonces todas esas experiencias le está formando su carácter, ¿verdad?, su valor para seguir adelante con su empresa o con su compañía. Así es la fe en Dios. Cuando Dios nos pone en pruebas para ver, ¿verdad?, qué tanto le amamos a Él. Es donde también la gente, ¿verdad?, nos empieza a ver también, ¿verdad?, ser formado cuando el vecino o el familiar sabe que estás pasando en una situación difícil, pero te ve firme en Dios. Entonces él dice, pues verdaderamente él confía en Dios, o verdaderamente es cristiano. ¿Por qué? Porque a pesar de las pruebas, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, usted, ¿verdad?, sigue yendo a la iglesia, sigue orando, o hasta sigue, ¿verdad?, dando consejo a otra persona. ¿Qué persona mejor, verdad, que nos puede dar un consejo de Dios cuando estamos pasando en alguna situación? Pues viene una persona y te dice, pues mira, estoy pasando también en esa misma situación, pero estoy confiando de que voy a salir, ¿verdad?, en Dios. Entonces esa persona agarra, ¿verdad?, o obtiene, ¿verdad?, ese ánimo, ¿verdad?, por tu testimonio. Las pruebas, dice aquí, son causados, dice, por el mundo o por Satanás en nuestras vidas, donde el apóstol Santiago nos dice aquí que en el primer versículo que leímos, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí nos da a entender de que no solamente vamos a recibir lo bueno, sino que vamos a recibir también lo malo, ¿verdad?, con alegría. Un ejemplo, tal vez tus hijos también ahorita, pero mañana, ¿verdad?, amanecen con una enfermedad que te va a llevar tal vez a la emergencia del hospital. Entonces a veces solamente estamos contentos, ¿verdad?, cuando nuestros hijos están sanos, pero cuando se enferman, pues, nos olvidamos de Dios. Lo primero que se viene en nuestra mente, hermano, es el doctor. Hace como unos 6, 7 años para atrás, yo decía eso a mi esposa cuando la nena que tenemos ahorita estaba vivita. Se enferma ella y me dice, ¿tenemos que ir al doctor? Y le digo, sí, pero tenemos que orar primero. Porque aquí hemos visto, ¿verdad?, que en Estados Unidos hay mejores hospitales, o sea, mejores doctores, mejores cirujanos, pero aún la gente se sigue muriendo. Entonces, dependemos de Dios, no del hombre. Claro, tenemos que ir al doctor, ¿verdad? Pero tenemos que pedir a Dios primero. Pero cuando vienen esos problemas, hermano, en nuestras vidas, lo primero que se nos viene a nuestra mente es el doctor. ¿A cuál doctor vamos?
Nunca decimos, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedir a Dios primero y después irnos al doctor. Por eso dice el apóstol Santiago aquí, dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas, hermano, como les dije hace rato, es muy importante en nuestra vida espiritual para fortalecernos, porque si no hay pruebas, hermanos, no sabemos cuándo va a llegar la prueba, a lo mejor nos va a tumbar de un solo y ya no vamos a poder levantar. Pero cuando estamos siendo formados por pruebas, pues entonces ya estamos, ¿verdad? Preparados, ¿verdad? Cuando vienen las pruebas en nuestras vidas, estamos preparados, ¿verdad? Para enfrentar ese problema, esa situación, esa oposición o esa aflicción que viene en nuestra vida. El creyente debe enfrentar esas pruebas con gozo, porque la prueba desarrollará fe perseverante, entereza carácter, eso quiere decir capacita para afrontar problemas. Y esperanza madura, la fe solo puede alcanzar su plena madurez cuando se enfrenta a dificultad o oposiciones. A veces vienen oposiciones, hermanos, en nuestra vida espiritual, principalmente los que evangelizan, ¿verdad? Te topas con personas que tal vez te vas a afrontar con ellos y no tienes, ¿verdad? La capacidad de hablar con esa persona, de presentar, ¿verdad? El evangelio a esas personas. Entonces hay oposiciones o estás pasando en esa aflicción, ya Dios te capacitó, ¿verdad? Para pasar o enfrentar esos problemas o esas aflicciones de la vida. Entonces, donde quiero quedarme un momento es en el capítulo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios nos promete un premio, ¿verdad? A los que vamos a soportar toda esta clase de pruebas, que hay muchos, no las podemos enumerar. Hay bastantes pruebas que pueden pasar en la vida del cristiano o del ser humano. Pero dice la Biblia aquí, si nosotros vamos a soportar, principalmente las pruebas, hermano, que vemos, por ejemplo, en la vida del hombre o de la mujer, las tentaciones que te tientan diario en el mundo, porque como dijo Cristo, estamos en el mundo, sabemos que estamos sirviendo a Dios, sabemos que estamos bajo la protección de Dios, pero seguimos, ¿verdad? Aquí en la tierra, vemos problemas diariamente, vemos, ¿verdad? Cosas que tal vez nos puede tentar diariamente. Por ejemplo, en la vida del hombre tal vez el alcohol, el cigarro, la mujer. Es una de las tentaciones, yo creo, que el ser humano, ¿verdad?, enfrenta diariamente, o alguna otra cosa. Y asimismo también en la mujer. Jóvenes, las muchachas y los muchachos siempre enfrentan esto diariamente, especialmente en la escuela, en el colegio, en la universidad. Enfrentamos esto todo el tiempo, pero Cristo, ¿verdad?, nos promete, si nosotros, ¿verdad?, vamos a soportar todas esas tentaciones que tal vez diariamente, ¿verdad?, nos está acosando, tenemos un premio. Él promete darnos ese premio que es la corona de vida. ¿Y cómo las podremos, ¿verdad?, enfrentar eso diariamente? Yo creo orando a Dios. Cristo, ¿verdad?, dejó la oración, que es el Padre Nuestro. Ahí viene todo, ¿verdad?, lo que podemos, ¿verdad?, pedir a Dios en el día. Deberíamos de rezar o orar esa oración, ¿verdad?, diariamente en la mañana cuando vamos al trabajo, porque es donde enfrentamos, ¿verdad?, la tentación diariamente. El Padre Nuestro, en la última frase de la oración dice, no me dejes caer en tentación, mas líbrame de todo mal. Entonces deberías de hacer esa oración diariamente antes que vayas al trabajo, como le dije hace rato, porque vas a enfrentar
un mundo de tentación ese día cuando vas al trabajo. Ahí vas a ver toda clase de personas que también van a hablar maldiciones, pero si usted ha hecho su oración a Dios, Él te va a proteger, Él te va a defender y Él te va a dar palabras, ¿verdad?, para defenderte a la gente, ¿verdad?, que va a querer enfrentarte ese día. Entonces, ¿cuál es nuestro premio, verdad? Es la corona de vida que nos espera, ¿verdad? Claro, pues tenemos que morirnos para alcanzar o para que nos paguen, ¿verdad?, ese premio, para que nos den ese premio que es la corona de la vida. Y yo creo que por eso Cristo vino, ¿verdad?, en el mundo, ¿verdad?, para darnos esa vida, como dice Él en su palabra, darnos vida en abundancia. Pero hay un requisito, ¿verdad?, sernos fiel, ¿verdad?, a Dios todo el tiempo, sernos fiel en su palabra, al evangelio de Cristo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hermanos varones, les insto que oremos a Dios. Vamos a demostrar, ¿verdad?, al mundo que podemos vencer esa tentación, ¿verdad?, que el mundo no puede vencer, porque el mundo es lo que hace, ¿verdad?, es ser tentado diario, del alcohol, de la droga, de todo clase de pruebas o tentación que hay en el mundo. Pero nosotros tenemos un Dios, ¿verdad?, que nos libera de eso, un Dios que nos da fuerza, ¿verdad?, para enfrentar a la tentación diariamente y ser como buenos padres, ser como buenos cristianos, ¿verdad?, soportando todas esas tentaciones para que así, ¿verdad?, no perdamos nuestra corona. Como les dije al principio, cuando Dios te pone en prueba, cuando es una prueba que viene de parte de Dios, es porque Él cree en ti. Él está creyendo en ti que tú puedes, ¿verdad?, ser, ¿verdad?, refinado todavía como el oro. Puedes hacer algo más cuando Él te pone una prueba de encima, por ejemplo, una enfermedad o muertes familiares, que a veces nada más por esos hermanos yo creo que son las pruebas más grandes. Yo me acuerdo cuando en Guatemala les había contado, hermano, que yo soy músico desde niño. A la edad de 11 o 12 años, pues ya teníamos un dúo así en guitarras, con melodías de guitarras. Entonces íbamos a los servicios, ¿verdad?, en las tardes. Pero en esa época, hermano, se me nace el primer hijo, que tendría como sus 31 años ahorita si viviera. Se le vino una enfermedad, una fiebre, ¿verdad?, y se nos murió. Entonces me quedé triste, ya no quería ir al servicio. Yo le decía dentro de mí, ¿para qué sirvo a Dios si yo estoy sirviendo a Él con todo mi corazón y ahora le quita a mi hijo, ¿verdad?, mi primogénito, ¿verdad? Mi papá me decía, vamos al servicio. Mi hijo me decía, no, yo no voy a ir. Y así, por esa prueba grande, hermano, yo me desvié un poquito, ¿verdad?, de Dios. ¿Por qué? Porque ya no creía en Él, ya no creía en su poder, porque yo le rogué a Él, ¿verdad? Yo me acuerdo, hermanos, que yo iba a camino, porque allí pues, tenía uno ir caminando a pie. Mi esposa llevaba mi bebé, ¿verdad?, cargado. Yo iba atrás de ella y cada rato le destapaba para ver si estaba bien, pero la última vez que lo destapé ya estaba muerto. Entonces, esas son las pruebas para mí que son los más duros. Y las tentaciones, pues, hay tentaciones que uno mismo lo busca, ¿verdad? Pruebas que uno mismo lo busca, pero las pruebas más duro para mí es eso. O una enfermedad. Hace 4 años, pues también me enfermé y le dije a Dios, estaba yo en mi sofá y le dije a Dios que le iba a servir, ¿verdad?, en las buenas y en las malas. Por eso ahora no me quejo, hermanos, si vengo cansado del trabajo. Yo siempre digo esto, no me quedo en casa porque estoy un poquito mal o estoy cansado, no. Si es que no vengo al servicio porque estoy en el trabajo. Pero
yo le hice una promesa a Dios que en las buenas y en las malas le iba a servir a Él, iba a tocar cualquier cosa para la alabanza, guitarra o lo que sea, pero le iba a servir a Él. ¿Por qué? Porque llegué a entender que tengo que soportar eso. Llegué a entender que las pruebas, ¿verdad?, son temporales. No, si estoy enfermo ahora, pues a lo mejor voy a estar, ¿verdad?, enfermo 1 mes, 2 meses, pero Él me va a sanar, porque yo ahora sí, como les dije hace rato, antes no creía en su poder, pero ahora yo creo en el poder de Él. Yo creo que Él me sane, yo creo que Él me va a restaurar, yo creo que Él va a restaurar a mi familia. Tengo testimonios grandes, hermano, cuando empecé a orar por mi hijo, por mi hija, por su matrimonio. Se iban a separar. Uno de padre, hermano, uno siempre quiere proteger a sus hijos. Cuando mi hija se estaba a punto de divorciar con su marido, le dije, déjalo a él y vente acá conmigo, yo te mando tu pasaje y te vienes para acá. Así de fácil. Pero una tarde le dije a Dios, Señor, si de aquí a pasada mañana, le dije a Dios, no me llama mi hija para darme una buena noticia, entonces lo voy a traer allá para acá. Pero para mi sorpresa, al segundo día me llama mi hija y me dice, mira, nos arreglamos y vamos a seguir juntos. Entonces le dije a mi esposa, Dios es fiel. Y estuve orando también por mi hijo, ya les había testificado acerca de eso. ¿Por qué les cuento esto, hermano? A veces cuando vienen las pruebas, las tentaciones en nuestras vidas, a veces no sabemos qué hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos qué hacer, hermanos? Porque no hemos tenido la respuesta, ¿verdad?, en la Biblia. Cuando vamos en la Biblia, hermano, ahí están las respuestas para cada una de nuestras oraciones, para cada una de nuestras necesidades. Ahí está, ¿verdad?, las respuestas en la Biblia. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Este es uno de los que debemos de pedir a Dios, la sabiduría. Porque si tenemos sabiduría, hermano, para enfrentarnos a las situaciones difíciles, no sufrimos. Si hoy no tengo dinero, mañana lo voy a tener. Si hoy estoy enfermo, la enfermedad es temporal, Dios me va a sanar. Si tengo problemas con mi esposa, voy a orar a Dios y Él va a resolver, ¿verdad?, el problema. ¿Por qué? Porque ahora Dios me ha dado, ¿verdad?, esa sabiduría para enfrentar cada problema en mi casa, en mi hogar. Si mis hijos, ¿verdad?, o mis hijas, ¿verdad?, quieren apartarse de Dios, voy a doblar mis rodillas. Y Él me va a escuchar. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo sabiduría. ¿Cómo obtenemos la sabiduría? Dice un dicho que la sabiduría no es un privilegio, sino que es un regalo de Dios. Y dice aquí, si alguno falta de sabiduría, se pídela a Dios. Entonces, ¿cómo debemos de obtener la sabiduría? Leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Escudriñando la Biblia como mismo Dios dice en su palabra. Entonces, a través de las palabras de Dios, hermanos, obtenemos la sabiduría para enfrentarnos, ¿verdad?, a las tentaciones, a las tribulaciones de nuestra vida, a la escasez. Como les dije, si no tengo dinero ahora, tengo dinero mañana. Si no tengo carne que comer ahorita en la casa, mañana voy a tener. Todo viene, hermano, de Dios, solo que nos desesperamos, ¿verdad? Porque si no tengo dinero ahorita, pues ya pienso que no voy a tener dinero todo el año. Entonces ya me frustré, ya me metí en problemas, ¿verdad?, conmigo mismo. ¿Por qué? Porque ahora sí voy a estar preocupado diariamente, porque pues no tengo dinero. Si está enferma mi esposa o estoy enfermo yo, porque he visto mucha gente, hermano, en mi trabajo. No es por hablar mal, pero llega la gente y me dice, es que no puedo comer soy diabético, o no puedo comer porque tengo alta colesterol en la sangre. Le digo a mi esposa, pero ¿quién le está preguntando a esta gente si tiene eso? Si tienes una enfermedad, solamente tú sabes y Dios. Y si pides un consejo a alguien, pues que se diga, ¿verdad?, de
de algo, ¿verdad?, que te va a ayudar. Pero no andar diciendo a todo el mundo que tienes una enfermedad, porque eso te va a poner en problemas más. Si llegas con otra persona que piensa igual como tú y te va a decir, pues nos vamos a morir, ¿verdad? Entonces ya nos enterramos, ¿verdad? Ya no estamos enterrando vivos. Entonces la sabiduría, hermano, es muy importante para enfrentar las situaciones de nuestra vida aquí en la tierra, mientras que estamos vivos, ¿verdad?, para servir a Dios. Vamos a pedir a Dios, ¿verdad?, que Él nos dé esa sabiduría para enfrentar los problemas difíciles, porque a veces, hermanos, cuando llegan las pruebas, la lucha en nuestra vida, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Es bueno cantar, es bueno, ¿verdad?, tocar algún instrumento, pero es más bueno, ¿verdad?, aprender la palabra de Dios, porque es la única que te va a salvar en tus problemas, en las pruebas que se vienen en tu vida. Así es que, hermanos varones, ¿verdad?, vamos a orar a Dios, vamos a pedir a Dios, ¿verdad?, que Él nos dé esa sabiduría para enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida. Y vamos a hacer, yo he pedido a Dios que 2014, ¿verdad?, sea yo más, ¿cómo se podría decir? Me voy a preocupar más por mi vida espiritual, me voy a preocupar más de servir a Dios, me voy a preocupar más también a ayudar a otros, dar consejo a otros que necesitan. Pero ¿cómo voy a dar ese consejo? Tengo que aprender la palabra de Dios, tengo que escudriñar la Biblia, tengo que buscar también tal vez algunas ayudas, ¿verdad?, en algunos libros para poder yo dar un consejo, tal vez consejo matrimonial. Porque yo creo que eso es lo que más puedo, ¿verdad?, puedo comunicarme más con una persona que está pasando por una situación, como decir, de una separación. ¿Por qué? Porque hemos pasado nosotros allí, hemos tenido esos problemas y sabemos cómo lo hemos salido, ¿verdad?, de ese problema. Entonces, he pedido a Dios, ¿verdad?, que me use en cualquiera de esas áreas de dar consejo a sus hijos, ¿verdad?, que están pasando por aflicciones, por pruebas, por tentaciones. Como le dije a un amigo que aceptó a Cristo, yo creo que hace como 3 años. Fuimos a ver a mi yerno para Minnesota cuando él estaba en la cárcel y me dice, es que Oscar, no puedo dejar de fumar. Me dijo, no te preocupes, le dije, no te preocupes por no dejar de fumar. Si quieres, acepta a Cristo primero, ya las demás cosas, le digo, vas a ver que se van a quedar solitos. Y así fue, él aceptó a Cristo y a la siguiente semana nos fuimos con él otra vez para Minnesota. Y llegando casi a Atlanta y me dice, vamos a pasar en una área aquí. Me dice, ok, le dije, pues párate, y yo me fui al baño y ya cuando salí estaba fumando su cigarro. Y me dice, mira, la tentación, me dice, no te preocupes. Y me dice, lo bueno, dice que este es el primero del día, me dice, pero antes no, ya habría fumado unos cuantos. Ya ves, le digo, entonces ya se está cambiando la cosa. Le digo, poco a poco se va a quedar. Así fui yo. Yo no fumé, pero del alcohol, pues yo tomé mucho alcohol, pero Dios me lo quitó. Entonces, podía dar algunos consejos. Por eso le digo, hermano, mi meta este año, o sea, de aquí en adelante, es dar consejos, ¿verdad?, a la gente, a las personas, ¿verdad?, que están pasando por esas pruebas, porque son pruebas de la vida que muchas veces, una vez mi esposa me dice, es que es mala maña, me dice, porque la gente sabe que se va a emborrachar, ¿por qué lo echan en la boca? Le digo, eso dices tú porque no has pasado allá. Le digo, pero yo sé cómo es ser alcohólico. Es una enfermedad, le digo a ella. No se puede quedar tan fácil. Mucha gente se ha entrado a programas, ¿verdad?, para dejar de tomar, pero no pueden. Solamente Dios
puede quitar, ¿verdad?, esos vicios encima de ti, le decía a ella. Entonces vamos a ser diferentes, hermanos, ¿verdad?, varones de la iglesia Mundo de Amistad. Vamos a ser fuertes en esa área en este año 2014. No sé cuántos somos los que estamos aquí, pues somos muy pocos, pero con estos pocos, los que estamos aquí, hermanos, podemos hacer grandes cosas en Dios. Si todos nos pusiéramos, ¿verdad?, a leer la Biblia y a entender para qué Dios, ¿verdad?, nos ha puesto aquí en la tierra, para qué, ¿verdad?, Dios nos ha comprado con su sangre para salvar a otros. Cuando Cristo se fue aquí, se fue al cielo, hermanos, dejó un peso, ¿verdad?, grande encima del hombre, que es predicar su palabra, que es evangelizar a la gente. Así es que vamos a seguir viendo algunas otras palabras de consejo, de enseñanzas. Ser perfecto, dice, sean perfectos, dice Santiago, dice, ser perfectos, hermanos, es tener una correcta relación con Dios, ¿verdad? Que llevemos frutos en Él y amarlo a Él, ¿verdad?, con todo nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a amar a Él? Trayendo otros, ¿verdad?, a los pies de Él. Porque ese es lo que Él vino a hacer, a darnos amor. Él nos amó tanto, ¿verdad?, que Él dio su vida por nosotros. Entonces, vamos a amar, vamos a dar consejo a la gente que está siendo tentado. Vamos a dar ayuda, ¿verdad?, a los hermanos que están débiles en la fe. Vamos a ayudar a las hermanas que están pasando en una situación difícil. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a presentarnos delante de Dios. Tal vez no podemos orarnos, ¿verdad?, diariamente por cada uno de nosotros, pero podemos hacer una oración por la iglesia tan siquiera una vez a la semana. Primero, ¿verdad?, orar por nuestros pastores, que ellos son los que dirigen este gran ministerio. El diablo, hermano, el que tumba primero no es la persona que no viene a la iglesia, sino que él tumba a la persona que está enfrente de la obra. Entonces vamos a orar por nuestros pastores, vamos a orar por nuestros líderes, vamos a orar por los líderes de los varones, de damas, de niños. Si no conocemos los nombres, hay que preguntar a los hermanos encargados de la iglesia. Si no se nos queda en memoria, pues hagamos una nota, pegamos esa nota allí en nuestra sala o en el lugar donde oramos, ¿verdad?, para que no se nos olvida que no solamente vamos a orar por nosotros, sino que vamos a orar por todos los hermanos que se reúnen juntamente con nosotros en esta casa de Dios. Dicen amén, hermanos. Varones, vamos a trabajar, vamos a ser varones fuertes, pero ¿cómo? Doblando nuestras rodillas, pidiendo esa sabiduría que no tenemos a Dios, leyendo su palabra, soportando todas esas tentaciones. Como les dije, hermano, hay un premio de por medio, o sea que Dios nos va a premiar si vamos a soportar. En la Biblia nos habla como 4 o 5 clases de coronas. Hay coronas incorruptibles, hay corona de justicia, hay corona de la vida, corona de gloria, dependiendo qué trabajo estamos haciendo, ¿verdad?, en Dios. Pero esas coronas, hermanos, también deben ser cuidadas, porque si no, las podemos perder. Dice en Apocalipsis capítulo 3, si gusta leer, abrir su Biblia,
no me va a dar tiempo a dar los versículos de todos estos, pero quiero leer el último versículo que quiero leer esta noche, Apocalipsis 3 al 11. Gloria a Dios. Para que así, ¿verdad? No descuidemos, ¿verdad? Esas coronas, porque como les digo, hermanos, si vamos a luchar en balde, hermanos, y no vamos a soportar estas tentaciones, entonces estas coronas las podemos perder. Dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11, dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Se entendieron, hermanos? No vamos a permitir, ¿verdad?, que otro tome, ¿verdad?, nuestro premio. Si tú has batallado, has trabajado para esta corona y después te lo quitan, sería lamentable, ¿verdad? Así es que vamos a hacernos fuerte, ¿verdad?, soportando toda prueba, toda tentación, que es lo más difícil, ¿verdad?, en la vida del ser cristiano. Porque si cedes a las tentaciones, pues pierdes tu corona. ¿Cuáles son las tentaciones? Pues hay muchas. Y cada uno de los que estamos aquí, tal vez estamos batallando con alguna de ellas. Porque, como les dije al principio, hermanos, estamos en el mundo donde podemos, ¿verdad?, pecar fácilmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que el diablo pone en nuestro camino diariamente. Cuando sales en la puerta de tu casa, empiezas a ver cosas que tal vez Dios no quiere que hagas. Entonces vamos a ser fuerte, vamos a soportar las tentaciones y Dios nos va a dar la corona de vida. Para que así, ¿verdad?, nuestra corona, ¿verdad?, no se haya tomado por otros que van a trabajar por nosotros. Así es que, hermanos, les insto en el amor de Dios, como varones de la iglesia Mundo de Amistad. Vamos a ser fuerte en Dios, músicos, ujieres, todos los que trabajamos, ¿verdad?, en la obra de Dios. Vamos a hacerlo para Dios. A veces que pensamos, hermano, que lo estamos haciendo para los pastores y nos quedamos, ¿verdad?, estancado allí. No, porque cada cosa que hacemos, hermanos, si los pastores nos mandan a hacer, pero lo estamos haciendo para Dios, porque Dios es el que nos va a recompensar. Los pastores solo están, ¿verdad? Dios han puesto a ellos, ¿verdad?, a ministrar, ¿verdad?, el pueblo de Dios, la iglesia, pero el que nos va a dar la corona es Dios. Entonces vamos a levantar esta iglesia fuerte, con varones fuertes, damas fuertes en Dios. No deje de venir a la iglesia, haya frío, haya calor, esté cansado, te duele, no sé, porque ponemos muchos pretextos para no venir a la iglesia. Una vez el que fue mi pastor en Florida, porque yo siempre iba a la iglesia y un día me pegó la gripa, pues, pero no era gripa fuerte, porque al siguiente día pues me fui a trabajar. Entonces como nunca me desaparecía en la iglesia, entonces el pastor fue a verme en la mañana y encontró a mi esposa y dice que le preguntó dónde estaba yo, dónde estaba el día anterior, que no fui a la iglesia. Y mi esposa se le ocurrió decir que estaba enfermo. ¿Y dónde está él ahorita?, le dijo el pastor. No, pues se fue a trabajar. Entonces no está enfermo. Entonces él dijo, ¿y usted cree que se va a sanar aquí en su casa? Dice, entonces él dijo una palabra que se quedó grabada en mi mente, que la iglesia, dice, es igual como el hospital. Si estás enfermo, dice, vete a la iglesia porque van a orar por ti. Porque el problema de nosotros, como le dije hace rato, hermanos,
ah, es que el doctor no sale en nuestra boca. Todo el tiempo dice, me duele aquí, me voy al doctor. Y se nos hace más fácil, hermano, cuando tenemos alguna aseguranza, ¿verdad? Se nos hace más fácil ir porque pues no vamos a pagar dinero en ese momento. Pero qué bonito sería, ¿verdad, hermanos? Si la Biblia dice, está en la Biblia, dice, si llamáramos, ¿verdad?, a los líderes, ¿verdad?, para que oren por nosotros. Yo he hecho eso antes cuando tengo un problema como dolor, mi esposa, llamo al hermano Antonio, al hermano Hugo, le digo, mire hermano, o al pastor, mire, oren por mi familia. Yo no estoy avisando que estoy enfermo, estoy pidiendo que oren por mí, porque creo que la persona que va a orar por mí, Dios lo va a escuchar y me va a sanar a mí. Esa es mi fe a Dios. Entonces, vengámonos a la iglesia, hermanos, hagamos el esfuerzo de venir. Si es por el trabajo, pues entendemos, pero no se quede en la casa nada más porque, como le dije, porque le duele la cabeza o porque se cansó hoy. Porque eso, hermano, son pretextos. No estamos cansados. Comes, echas un buen baño, listo para ir a trabajar mañana otra vez. Agarramos energía, ¿verdad?, comiendo algo en la casa. Lo que hacía en Florida antes, hermanos, manejaba 50 minutos de Immokalee a Naples. Ahí trabajaba en Naples, yo vivía en Immokalee, no sé por qué vivía allá, pero me gustaba viajar allí. Y llegaba a las 6 de la tarde en la casa, me echaba un baño y a las 7 empezaba el servicio. Comía algo si podía, si no, lo importante para mí es que tenía que llegar al servicio el día miércoles, el día viernes, que son los días difíciles de venir a la iglesia. Entonces vamos a hacer el esfuerzo. No se quede en casa, hermana, joven, venga a la iglesia, usted va a aprender la palabra. Tal vez no se nos queda todo lo que el pastor predica, ¿verdad?, o el predicador que nos predica en cada culto, no se nos va a quedar todo, pero vamos a recibir algo vamos a recibir. Así es que les insto, hermanos, que vengamos, ¿verdad?, a la iglesia, a hacer esta iglesia, ¿verdad?, fuerte, hacer nuestra familia, ¿verdad?, fuerte en Dios, los niños, las niñas, para que así en el futuro, hermano, no se quede también esta iglesia sola, porque si no traemos a los niños, pues los niños son los futuros de la iglesia. Así es que vamos a trabajar duro allí, pero recuerden, hermano, lo que aprendimos hoy, soportando, ¿verdad?, la tentación. Dice la Biblia, bienaventurado, dice, el varón que soporta la tentación. ¿Cuál fue nuestro título, hermanos? Ya se nos olvidó, ¿verdad? Sobre el yunque de Dios. La última palabra que les quiero dejar, hermano, donde dice esto sobre el yunque de Dios, está en Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Y con esto termino, hermanos, para que se nos quede algo de la palabra, ¿verdad?, en nuestra mente, porque necesitamos guardar algo para nosotros esta noche. No venimos a perder el tiempo. Lo que pasa, hermanos, cuando no queremos venir a la iglesia es porque pensamos que venimos a perder el tiempo, que la alabanza no estuvo bien, que la predicación no estuvo bien, que la palabra de Dios no se explicó muy bien, pero no se necesita explicar tanta la palabra de Dios. Cuando usted empieza a leer, hermanos, si no entiende, solamente ore a Dios y Él, ¿verdad?, te va a dar de entender, ¿verdad?, la palabra, para que no se le olvide. Dice en la carta del apóstol Pedro, dice así en el capítulo 1, versículo 6 al 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se pruebe con fuego, se haya
se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el último texto de la palabra de Dios que les quiero dejar. Como les dije hace rato, hermanos, si Dios le pone en prueba a usted, ¿verdad? Es porque quiere decir que Él cree que todavía vale la pena que usted, ¿verdad?, sea moldeado o sea restaurado. Quebrados, hermanos, delante de Dios, nos damos cuenta que no tenemos otro lugar a donde ir más que rendirnos delante de Él de rodilla y decir: Señor, restábrame, perdóname, quiero servirte otra vez. Una vez a la 1 de la mañana llegué a la iglesia donde asisten mis hermanos ahora. Me tiré al altar y le dije: Señor, si tú me perdonas, quiero estar en algún rincón de tu casa, pero quiero venir aquí adentro, quiero estar aquí, porque yo no soportaba, ¿verdad?, andar lejos de Dios, aunque no estaba bien, pero mi espíritu me decía que tenía que orar a Dios, que tenía que pedir, ¿verdad?, ese lugar. Cuando llegué aquí en esta iglesia, le dije al Señor: gracias por darme este rincón que yo te pedí. Y aquí estoy, ¿verdad? Entonces, es muy importante, hermanos, pedirle perdón a Dios por si estamos pasando, ¿verdad?, en una situación difícil, hay alguna debilidad, ¿verdad?, espiritual en nosotros como hombre o mujer. Como les dije hace rato, cada uno de nosotros tenemos una tentación, ¿verdad?, tal vez que nos está siguiendo, ¿verdad?, porque el diablo eso es lo que hace. Él quiere que seamos tentados para que así, ¿verdad?, podemos, ¿verdad?, no servir a Dios. Si alguien, ¿verdad?, quiere reconciliar con Dios, no importa si usted predicó ayer, usted puede reconciliar con Dios hoy. No importa si usted cantó o tocó para Dios, puedes reconciliar con Dios para tener una buena relación con Él, para que tu oración sea escuchada. Si es que, póngase de pie, hermanos, vamos a orar a Dios. Si alguno quiere...